Buenas noches. A continuación presento la sustentación del momento 6 del curso de instrumentación médica. Aquí aparecen los compañeros que de una u otra forma participaron en el desarrollo de este trabajo colaborativo. De antemano, pues resaltando que hizo falta un poco más de compromiso para lograr desarrollar el proyecto en su totalidad. Porque nos hizo falta una pequeña parte en la programación del PIT. Las consideraciones que nos pedían en la guía era desarrollar un instrumento que nos midiera la saturación de oxígeno en la sangre y que constara de tres módulos, que era la parte del sensor, la etapa de adecuación de la señal y la etapa de ya salida de la señal en display. Se desarrolló el siguiente diagrama de bloques sobre el cual se trabajó. Tenemos los sensores, tenemos una primera etapa de amplificación, de conversión corriente-voltaje, puesto que la señal que proviene de los sensores es del orden de los microamperios. Luego eso pasa a una etapa de muestreo y retención y vienen las etapas de preamplificación, filtrado, tal como se desarrolló en el proyecto anterior. Es muy similar. Aquí la característica particular que hay es que el PIT nos va a generar una señal de sincronización para los dos LEDs, porque son dos señales las que nos van a entrar esta vez al microprocesador. El sensor técnicamente consta de dos LEDs, uno de luz roja y otro de luz infrarroja, que ese es el principio de la pulsometría y con el cual nos va a permitir hacer las tomas necesarias de la información que necesita el PIT para realizar los cálculos pertinentes y mostrar lo que nos interesa en este caso. La primera etapa pues es una etapa que consta de un amplificador operacional configurado en no inversor y con una ganancia de 26, que con eso se nos ajusta a lo que necesitamos para mejorar la señal de entrada de los sensores. En Proteus pues realmente simulamos los sensores con estos optoacopladores tal como aparece acá. La etapa de muestreo y retención es importante tenerlo en cuenta lo siguiente. El sensor es uno solo, por lo tanto van dos señales que debemos de multiplexarlas, o sea separarlas, y para eso vamos a utilizar este circuito. Lo importante de esto es que la misma señal que nos hace parpadear los LEDs nos va a sincronizar estos transistores y con eso nos permite separar las señales. Luego de ello pues viene una etapa de amplificación. Aquí están los cálculos pertinentes, el circuito que se diseñó y tenemos los filtros pasa bajas y pasa altas. Respectivamente en el informe pues ahí también están los cálculos. La función de esos filtros pues es eliminar el ruido por la iluminación, la fuente de poder, etcétera, y así como las interferencias que producen los pequeños movimientos del dedo del paciente. Aquí tenemos ya una simulación en Proteus de la primera etapa del circuito, donde vemos la señal de excitación de los LEDs y las señales ya separadas o desmultiplexadas. Lo interesante en el momento de ya programar el PIT es que consideramos en este caso que podemos utilizar el mismo principio que se usó en el circuito anterior del pulsómetro, o sea que podemos utilizar los cambios de estado en el puerto RB0 y con ello calculamos los pulsos por minutos, y utilizamos las dos señales que vienen de los LEDs por las entradas análoga digital para hacer los cálculos pertinentes dentro del microprocesador. El diagrama de flujo, tuvimos la siguiente consideración. Según Pedraza, tenemos una señal de muestreo. Él nos indica que por lo menos debemos de muestrear la señal 500 veces por minuto, y aquí nos da pues unas pautas a seguir. Se desarrolló el siguiente diagrama de flujo, donde tenemos que tener presente que el microprocesador pues tiene dos etapas principales. Una
que es la que está encargada de sincronizar los LEDs y entonces debe generar los pulsos pertinentes para esos LEDs. Lo otro es que va a estar continuamente verificando el estado del puerto de RB0 y va a leer los flancos de subida, bajada, pues de las señales que llegan allí, junto con las que entran por el puerto analógico, y con eso vamos a hacer los cálculos de las pulsaciones por minuto y el porcentaje de oxígeno en la sangre. Para el algoritmo de programación, pues es fundamental tener presente lo que dice Pedraza, que debemos de considerar los estados de intermitencia de los LEDs, porque nunca van a estar parpadeando al mismo tiempo, o sea, no deben estar, ¿no? ¿Sí? Y para calcular las pulsaciones por minutos tenemos esta fórmula 500, que es el muestreo que estamos haciendo por 60 sobre el número de muestras dividido entre 3. Y para el cálculo de porcentaje de oxígeno en la sangre, pues lo interesante de esto es que hay una componente alterna y una componente continua. Entonces simplemente deja ya los valores pico o voltaje con el conversor análogo digital del sensor rojo y lo dividimos sobre el sensor infrarrojo, y con eso nos da el porcentaje que hay de oxígeno en la sangre. Eso en esencia pues es el fundamento del instrumento que se está desarrollando. Aquí está el algoritmo de programación, el cual hace falta ajustar en la parte de lo que tiene que ver con el cálculo de porcentaje de oxígeno en la sangre. Este es el circuito en Proteus. Aquí vemos cada una de las etapas. A pesar de pues que no se alcanzó por muchas cuestiones de índole externo, por falta de coordinación y de trabajo en equipo a desarrollar parte del programa del PIT, lo importante, considero desde mi perspectiva personal, es conceptualizar y tener claro cada una de las etapas que requiere un instrumento médico, porque no se trata solo de inyectar una señal a un PIT y hacer unos cálculos matemáticos. No, al PIT debemos entregarle una señal que se ajuste a la realidad, que sea lo más precisa y exacta posible a la realidad. Y para ello pues tenemos que considerar las etapas de amplificación, de muestreo, retención, las etapas de filtrado y las etapas de preamplificación y amplificación de la señal. Solo de esta manera le vamos a garantizar al PIT un adecuado funcionamiento acorde a la realidad. Pues aquí están cada una de las etapas contempladas en el informe. Aquí vemos las etapas de filtrado, preamplificación, de muestreo y retención y la simulación de los sensores. Vemos que sale una sola señal y entra aquí a la de muestreo y retención, y aquí ya no la separa, y cada una de esas señales pues debe pasar por las etapas de amplificación, preamplificación y filtrado. Por eso es que aparecen dos filtros de cuarto orden, igual los de paso alto. Bueno, eso pues técnicamente es lo que se desarrolló durante este trabajo colaborativo, y eso es la sustentación del trabajo realizado. Falta, como les digo, la partecita esa del PIT. Miren que aquí está funcionando el LED, pero técnicamente el circuito cumple con la parte digital y la estructura que necesita un instrumento de este tipo. Hace falta hacer los ajustes finales en la programación del PIT. Muchas gracias por todo y hasta otra próxima oportunidad, compañeros.